buenas noches, bienvenidos todos una vez más a nuestra reunión de capacitación espiritual. Gracias a todos por su compañía, por su presencia de siempre. Les felicito por la disciplina, el compromiso mostrado con el Señor y el deseo de capacitarse cada día más para crecer en conocimiento espiritual. Amigas y amigos, en estos tiempos que ninguno de nosotros puede negar, que son días muy difíciles, muy pesados, desde todo punto de vista nos sentimos amenazados. Aquellos que tienen un trabajo tienen el temor de perderlo. Tenemos temor de lo que pueda pasar con un familiar cercano. Tenemos muchos temores. Realmente son días malos. Como les decía en la reunión anterior, ni yo ni los que nacimos en esta generación podemos mencionar que en el pasado hayamos tenido una crisis tan difícil. Y yo me preguntaba cuando oraba al Señor para consultarle qué tema traerles este lunes. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que más necesitamos en este momento para pasarlo de la mejor manera? Por lo menos con menos dolor y reduciendo el margen de riesgo. ¿Qué es lo que más necesitamos? Pues a la mente puede venir que lo que necesitamos es dinero. Y claro que es una de las cosas bien importantes que estamos necesitando. Dinero. Yo me sumo también a esa respuesta. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo más importante? Y no es el dinero lo más importante, porque usted puede tener mucho dinero, pero sus problemas actualmente pueden ser mayores que cualquier cantidad de dinero. Puede tener una hermosa mansión, una hermosa residencia con todas las comodidades que nos podamos imaginar. Puede tener una gran casa, pero sus problemas de repente pueden ser más grandes que su propia casa. ¿Cuál es la reflexión entonces y en qué dirección vamos a desarrollar el tema? A responder la pregunta, ¿qué es lo más importante que necesitamos para sobrevivir en este momento? Aclaro una vez más, hay muchas cosas que son importantes, pero lo más importante, leamos esta escritura que el apóstol Pablo dirigió a la iglesia más fuerte de aquel entonces, que estaba ubicada en la ciudad de Éfeso, una ciudad próspera, posiblemente de las más prósperas en aquel tiempo. Pero él en su carta les dice, mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esas son frases del apóstol Pablo. Esta escritura a mí me enseña, en primer lugar, que hay dos tipos de hombres, los necios y los sabios. Los necios y los sabios. Pero que ambos están pasando por las mismas circunstancias como le estamos pasando hoy. Tanto los necios como los sabios estamos en el mismo escenario. Tanto los necios como los sabios estamos sufriendo días malos. Entonces, ¿qué va a establecer la diferencia? Esta escritura nos advierte cómo deberíamos de comportarnos entonces en tiempos difíciles y toda la vida, no como necios, sino como sabios. Lastimosamente, y lo digo por experiencia personal propia, lastimosamente muchos de nosotros hemos desgastado nuestra vida, ya sea 40, 50, 60, 70 años, la hemos desgastado muchos de nosotros
viviendo como necios. Hemos vivido como necios, cometiendo errores que avergonzaron a nuestra familia y que hasta el día de hoy nos siguen avergonzando a nosotros mismos. Realmente por pura misericordia de Dios hemos llegado hasta aquí. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, aún sin merecerlo, porque hemos cometido tantas locuras, tantos errores. Hemos despilfarrado todo. Hemos despilfarrado nuestro tiempo y ya a estas alturas de la vida uno se queda como meditando. Quisiera retroceder el tiempo. Quisiera tener 30 años o 40 años, pero con la experiencia y la madurez que tengo hoy, nos damos cuenta, descubrimos que desperdiciamos el tiempo de una manera escandalosa, haciendo cualquier tipo de cosas incorrectas. Hemos desperdiciado dinero, hemos ganado cantidades de dinero que se esfumaron como agua entre los dedos de la mano. Así hemos vivido muchos de nosotros. Tal vez hay sus excepciones en este grupo que he alcanzado por mis palabras. Hemos malgastado nuestras fuerzas físicas. Queridas amigas, queridos amigos, la mayoría de nosotros hemos vivido como necios, no como sabios. Y lo peor es que aún ya siendo cristianos tenemos actualmente actitudes y conductas propias de hombres necios. Aún al día de hoy, en algunas ocasiones nos comportamos como hombres necios, ya sea por un carácter impulsivo, ya sea por una debilidad que no hemos podido dominar, por cualquier razón, pero en algún momento flota, sale, surge el hombre necio de nosotros, el que vive por dentro o el hombre exterior. Partiendo de esto, quiero analizar con ustedes cuáles son las características de estos dos tipos de hombres, porque estamos en la misma cancha, repito. Los necios y los sabios estamos todos hoy, 26 de octubre del año 2020, jugando en la misma cancha. Todos amenazados, todos preocupados, todos atribulados. Estamos en la misma cancha. Aquí la diferencia la va a establecer si nos comportamos como hombres necios o si nos comportamos como hombres sabios. De eso dependerá si salimos avante de esta situación. Claro que en primer término depende de la voluntad de Dios, pero también de lo que nosotros hagamos. Características del hombre necio. Hay muchísimas más, pero voy a compartir con ustedes algunas para poner como fundamento en este tema que se titula Vivamos sabiamente, atendiendo el consejo del apóstol Pablo, a que ya me referí, que no vivamos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días actuales son malos. Primera característica de un hombre necio, es imprudente. El hombre necio es imprudente, habla sandeces, es imprudente, mira que la situación es muy amenazadora, que hay peligro frente a su rostro y no entiende. Se comporta como que si nada está pasando. Es una persona imprudente, tan imprudente que muchas veces hasta divulga los problemas internos de su hogar. Un hombre necio, imprudente, es una de las características principales. La imprudencia genera indiferencia a lo que nos está rodeando en cualquier momento. Y si no, dígame lo contrario. ¿Acaso no vemos tantos hombres y tantas mujeres imprudentes en la calle
en estos días de pandemia? Les estoy hablando con hechos reales. Hoy que vemos en nuestras calles gente imprudente que arriesga su vida por imprudentes, hombres imprudentes. Segunda característica, un hombre necio. No atiende consejos de nadie. No atiende consejos de su papá, ni de su mamá, ni de su hermano mayor, ni de su líder eclesiástico, ni de las personas mayores. No atiende consejos de nadie. Es una persona cerrada de la cabeza, no escucha nada. Es sordo totalmente a cualquier palabra de consejo que uno le quiera expresar. Hombre necio, hombre que no atiende consejos. Tercera característica. Se las voy relatando por si ustedes apuntan y se las voy numerando en ese orden que las tengo anotadas. No mide las consecuencias de sus malas acciones. Es que es imprudente. Puede tener el peligro de frente, de cerca, lo puede tener dentro de su casa y no mide las consecuencias de sus acciones. Hace las cosas sin medir las consecuencias, pero cuando vienen las consecuencias de las que no se puede escapar nadie por una mala acción, ahí viene el lloro, el crujir de dientes, ahí viene el sufrimiento y ahí se comienza a buscar quién tiene la culpa. Es un hombre o una mujer que no mide las consecuencias de sus malas acciones. Le dice la madre a la hija que está en la flor de su vida, que está en los años de primavera, que está saliendo prácticamente de la infancia, de la niñez y entrando a la adolescencia. Hija, no te enamores de ese tipo que es un sinvergüenza. Es un vago, tiene malas compañías. Hija, por favor, apártate de ese hombre. Y viene la muchacha y le dice, mamá, sé que estoy enamorada. Y la mamá y el papá le siguen aconsejando, aléjate de ese hombre, aléjate de ese muchacho. Por favor, te va a ir mal, apártate. Y ella insiste en andar con ese muchacho que no es ninguna garantía de futuro para ella. Allá, después de tanto decirle a la mamá, ella no hace caso a la muchacha. Meses después, se le ve el estómago un poco inflamado por haber andado con aquel zángano. Y después de unos meses, se aparece donde la mamá y le dice, ya con un zanganito en el estómago, ya con la barriga inflamada, aparece llorando, mamá, perdóname por no haberte hecho caso, mira lo que me pasó. Una muchacha que no escuchó consejos, una muchacha que no midió las consecuencias. Allá, después de embarazada, el muchacho agarra su propio camino y la deja con el niño y la abuela, la mamá de ella, tiene que hacerse cargo. Así son las cosas, tanto en hombres como en mujeres. Somos sordos para escuchar consejos, somos necios. Cuarta característica de un hombre necio. Insiste en hacer algo que ya se le demostró está equivocado. Ya se le demostró que está equivocado y él insiste. Miren, una cosa es perseverancia y otra cosa es ser terco. Son cosas diferentes. Uno puede ser perseverante en algo que ni uno lo ha comprobado, ni nadie se lo ha comprobado que esté equivocado. Es la historia de los más grandes inventores. Han insistido, han sido perseverantes, prueban de una manera, prueban de otra, hasta que resulta.
Pero una cosa es ser perseverante y otra es ser tercos. El hombre necio es terco, no hace caso, no se detiene, no hay manera de poderle convencer de que está equivocado. Número 5, quinta característica de un hombre necio. Jesús le dijo a varios de ellos, necio. Jesús le dijo a aquel hombre rico, necio, hoy vienen a pedirte tu alma. No es así como funciona. Número 5, echa a perder todo lo que llega a sus manos. El hombre necio echa a perder su trabajo. El hombre necio echa a perder su fortuna económica. El hombre necio echa a perder su esposa. El hombre necio echa a perder a sus hijos. El hombre necio echa a perder su profesión. Y no solo eso, el hombre necio echa a perder su vida. No manejes de noche, le dice el papá al hijo, no te vengas de noche, mejor quédate en un hotel durmiendo. Y viene a más de 100 kilómetros por hora a las 12 de la noche en la carretera hasta que se estrelló contra una volqueta, contra una rastra, contra un carro cisterna y hasta ahí llegó la vida. Echa a perder todo el hombre necio. Ojalá hubiéramos aprendido estas cosas cuando éramos adolescentes. ¿Por qué les estoy hablando? Porque sé que la mayoría de quienes estamos conectados somos padres. Es hora, si usted tiene hijos pequeños, adolescentes que todavía viven bajo su sombra, a enseñarles a no ser necios, pero que sean sabios. Así que echa a perder todo lo que llega a sus manos. Número 6, es conflictivo. Pienso que más de uno de ustedes ha conocido una persona que es conflictiva por ser necia, haciendo necedades, siendo imprudente, hablando más de la cuenta. Es conflictivo. Una persona necia tiene el rasgo en su personalidad de ser una persona conflictiva. 7 características con la siguiente. Como si todo lo que les he mencionado fuera poco, el hombre necio, la mujer necia, rechaza a Dios. En el Salmo 14:1 se lee textualmente. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Para él no existe Dios. Para él existe solo su propia capacidad. Para él existe su juventud. Para él existe su fuerza física, su galantería. El hombre necio, dice Salmo 41, el necio en su corazón dice, no hay Dios, no hay manera. ¿Qué le parece? Procuremos y pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para crear hijos que no tengan ese perfil de hijos necios, porque el final de su jornada, si no aprende en el proceso, si no cambia, será muy triste. Así que no necesitamos hombres necios, no necesitamos gobernantes necios que insisten. Cuando el pueblo dice ya no, insisten, necios. No necesitamos padres de familia necios. No necesitamos líderes espirituales necios. No necesitamos a ninguna persona que esté en eminencia, sea política, económica o religiosa. No necesitamos hombres necios. El futuro de las naciones no lo escriben los hombres necios, sino los hombres sabios. Lo que más necesitamos es hombres sabios, comenzando por nosotros. Necesitamos ser sabios. Veamos cuáles son algunas de las características en contraposición de los hombres necios. Características del hombre sabio. En primer lugar, mientras el necio dice, no hay Dios, mientras para el necio Dios no se toma en cuenta,
el hombre sabio, la primera característica que tiene es que vive una vida agradable a Dios. Vive una vida agradable a Dios. Colosenses 1:10, siempre de la pluma del apóstol Pablo, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire qué característica de un hombre sabio. Sabe que debe vivir una vida agradándole a Dios en todo y llevando fruto en su conducta, en su comportamiento, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Créanlo que yo me siento bendecido con ustedes. Créanlo de que yo me siento muy satisfecho y por eso hago todo por traerles un mensaje de profunda reflexión, porque ustedes son hombres sabios, porque ustedes lunes a lunes están buscando crecer en el conocimiento de Dios. No importa cuánto haya aprendido anteriormente, no importa cuánto conocimiento de las escrituras tenga, ustedes son hombres sabios. Me regocijo y le doy gracias a Dios por esos rostros que veo lunes a lunes, lunes a lunes, y que ese tiempo ya es intocable, ya no se destina a otra cosa más que venir a esta actividad para recibir el consejo sabio, para recibir la instrucción de la palabra de Dios, para recibir fortaleza espiritual y conocimiento espiritual. Primera característica de los hombres y de las mujeres sabias. Segunda característica, no limita la sabiduría solo al conocimiento intelectual. Es que hay mucha gente que se cree sabia porque se graduó en la universidad, se fue a estudiar a la mejor universidad del mundo, se graduó con honores, pero le voy a decir, mi querida amiga y amigo, ninguna universidad del mundo hace a los hombres sabios. Los puede hacer inteligentes, puede desarrollarles el intelecto, pero tener conocimiento intelectual no es lo mismo que tener sabiduría. Podemos ver muchos ejemplos en el mundo de hombres que son una eminencia intelectual, pero son los inventores de las armas más letales para destruir la humanidad. Conocemos de altísimos funcionarios en diferentes latitudes del mundo que usan el conocimiento y el intelecto para generar corrupción, para asesinar a aquellos que no comparten sus ideas. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. El conocimiento sin sabiduría puede ser mal usado. ¿Por qué? Porque la sabiduría me enseña a mí cómo aplicar correctamente el conocimiento. Correctamente el conocimiento. Vamos a una universidad a estudiar derecho y salimos especialistas en el conocimiento de las leyes. Vamos a estudiar medicina y recibimos conocimiento especializado para tratar al cuerpo humano. Va a estudiar ingeniería y aprende técnicas de construcción, pero puede ser el más brillante ingeniero, el más destacado médico y el más distinguido abogado, y puede seguir siendo hombre necio. Como decían las abuelitas en el pueblo, este hombre, entre más estudia, más burro se hace. Mire qué pensamiento popular, qué proverbio popular es. Este hombre, entre más estudia, más burro se hace. Y puede tener decoradas las paredes de su casa usted con los diplomas y medallas y trofeos y todo lo que quiera. Y sigue siendo un hombre necio. El hombre sabio no limita la sabiduría solo al conocimiento intelectual. Tercera característica de un hombre sabio. Discierne, sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo.
discierne entre esto sí lo voy a hacer porque es bueno, esto no lo debemos hacer porque es malo. Sabe distinguir, tiene la sabiduría para discernir la calidad de las decisiones, la calidad de los acontecimientos. Esto es bueno o esto es malo. Esto lo hago, esto no lo hago. Porque el hombre sabio discierne entre lo bueno y lo malo. Cuarta característica, sabe discernir el tiempo. Una cosa es discernir entre lo bueno y lo malo y otra cosa es discernir el tiempo en que estamos viviendo. ¿Cómo cometimos errores cuando tal vez estábamos casados y queremos seguir viviendo como solteros? O que tenemos 60 años y queremos seguir viviendo y haciendo las cosas como que si tuviéramos 25. Eso es no entender la etapa. Eso no es entender el tiempo que estamos viviendo. Eso es ser realmente una persona más que necia, torpe. No saber distinguir el tiempo que estamos viviendo. Bien salimos, como dijo Jesús, salimos a la calle y vemos que si el cielo está oscuro, decimos va a llover. Si vemos que el sol está radiante en el firmamento, va a hacer calor. Sabemos distinguir el clima, las señales de los tiempos, dijo Jesús, pero no sabemos distinguir el tiempo que se refiere a nuestra vida. El hombre sabio sabe discernir el tiempo, el momento que estamos viviendo. Yo tengo que saber a estas alturas de mi vida el tiempo que estoy viviendo. Tengo que saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Tengo que saber definir mi futuro. Así que sabe discernir el tiempo. Quinto, se aparta de lo que puede ser dañino para él y su familia. Se aparta de lo que puede ser dañino para él y su familia. Claro, el hombre sabio dice, con esto puedo dañar a mi familia, con esto puedo dañar a mi esposa y me aparto hasta de malas compañías. Característica 6. Habla solo cuando tiene algo valioso que decir, por favor. Habla solo cuando tiene algo importante que decir. El hombre sabio generalmente permanece callado, pero cuando habla, póngale atención. Cuando habla, póngale atención. Porque ese hombre no es de los que anda hablando por decir algo. El hombre sabio habla solo cuando tiene algo que decir, mientras los necios hablan porque siempre tienen que decir algo, aunque sean tonterías. Pero él tiene que decir algo. Aunque sea una tontería, pero él tiene que decir algo. El hombre sabio habla solo cuando tiene algo importante que decir. Número 7, vamos avanzando. Es generoso, el hombre sabio es generoso. Especialmente en este tiempo donde miles y miles somos golpeados. El hombre sabio es generoso. ¿Por qué es generoso? Porque entendió que en primer lugar, dando es como recibimos. Y en segundo lugar, porque lo único que uno se lleva cuando se muere es aquello que dio, no lo que retuvo, no lo que acumuló. El hombre sabio sabe que lo único que se va a llevar cuando el Señor lo llame a su presencia es lo que dio, no lo que retuvo. 7 características. Vamos avanzando para llegar al final. Estamos hablando de hombres sabios, sí, pero ¿con qué tipo de sabiduría? ¿Sabe usted que hay diferentes tipos de sabiduría? Hay por lo menos 2 tipos de sabiduría. La sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, esa que se adquiere en instituciones educativas, universidades y todo aquello que tiene que ver con formación educativa y que al final la podemos mal utilizar. Santiago 3:15 dice, porque esa sabiduría del mundo no es la que desciende del cielo, sino terrenal, animal y diabólica. En el mundo hay muchos hombres que tienen esta sabiduría que no tiene nada que ver con Dios.
Tienen este tipo de sabiduría que no tiene nada que ver con Dios. Y usted sabe que esa sabiduría va a ser destruida por Dios. Esa sabiduría va a ser tirada a la basura por Dios. Esa sabiduría humana, animal y diabólica. Primera de Corintios capítulo 1 verso 19 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, que tienen aquella sabiduría y aquel entendimiento que no es de Dios. Y dice a continuación: Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. ¿O me va a decir usted que no hay confusión ahorita? Que la sabiduría y que los genios están enloquecidos, no saben ni qué hacer. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Segunda sabiduría, a la luz de la escritura del apóstol Santiago, la sabiduría que viene de Dios, como esta que estamos recibiendo nosotros todos los lunes, sabiduría que viene del cielo, sabiduría que viene de Dios, dice Santiago en capítulo 3 a partir del verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Y de dónde nace esta sabiduría que viene de Dios? ¿Cuál es la fuente donde surge esta sabiduría que viene de Dios? Proverbios 9:10 lo dice: el temor al Señor es el principio de la sabiduría. El temor a Dios es el principio a la sabiduría que viene del cielo. Vamos terminando, permítanme unos minutitos. Para cerrar, la gran pregunta es: ¿cómo obtener sabiduría de Dios? ¿Cómo? Si la Escritura me dice que ande como sabio de acuerdo a la sabiduría de Dios, ¿cómo obtengo esa sabiduría de Dios? Rapidito se los explico. Número 1, pídasela al único que la puede dar. Si el único que puede dar sabiduría del cielo es el Señor, el único que le puede dar a usted sabiduría de Dios es Él mismo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando le pido sabiduría a Dios, Él no me va a reprochar, no me va a decir por qué hiciste esto en el pasado, por qué esto, por qué lo otro, porque me va a dar sabiduría sin reproche. Así que primero, pídasela a Dios. Segundo, búsquela como si fuera un tesoro escondido, porque la sabiduría no la venden por libra en el supermercado. La sabiduría no la venden por yarda o por metro en una tienda de telas. La sabiduría, dice Proverbios 2:4, que hay que buscarla como si fuera un tesoro escondido, lo que estamos haciendo nosotros. Tercero, mantenga una relación personal permanente con el Señor. Tal vez las damas que están presentes en esta reunión estarán alegres y diciendo: está bueno que le den duro a los hombres necios. Y si lo tiene al lado, a lo mejor dice: está oyendo, escucha, es para vos, un hombre necio. Pues les tengo una noticia, señoras, que también hay para ustedes. También hay mujeres necias. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Se lo repito, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Así que, amigas, también ustedes califican en esos dos grupos, o necias o sabias. Y eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Vivamos entonces, queridos amigos, los años que nos quedan de vida actuando con sabiduría. Y que lo siguiente que les voy a leer y con lo cual cierro esta conferencia sea como una oración para nosotros. Salmo 90:12 dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Que sea una oración
nacida del corazón y elevada hacia el cielo. Señor, he fallado. He vivido como necio la mayor parte de mi vida. Perdóname, Señor. Pero hoy, Señor, elevo la siguiente oración. Enséñame, Señor, a entender la brevedad de la vida, que la vida es breve, que la vida se va como un pensamiento. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Oremos brevemente. Incline su rostro. Esto es más trascendental de lo que usted se imagina. No podemos seguir viviendo como necios. Vivamos como sabios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de crecer en conocimiento espiritual. Señor, a todos y a todas los que estamos reunidos en esta sesión, en esta conferencia, perdónanos por habernos comportado como necios o necias y ayúdanos a partir de hoy a ser mujeres sabias y hombres sabios en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridas amigas, queridos amigos. Que Dios les bendiga.